¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya están todos los que tienen que estar. Así que, bueno, me faltan todavía 3, pero hay que comenzar, si no se nos alarga la noche. Como les había mencionado el día de ayer, hoy ya es la presentación formal. ¿Sí? El documento pueden entregármelo hasta mañana, pero lo que va a primar es justamente la explicación, si vale el término, la justificación de cómo se ha enfocado la resolución de este proyecto. Ayer ya hicimos un primer ensayo, por así llamarlo, con la idea de que haya una colaboración, una retroalimentación de parte de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ir directamente primero con voluntarios, ¿sí? Y si no, vamos a ir directamente con la ruleta, pero el riesgo de la ruleta es que si no está alguien. Héctor, adelante, por favor, te escuchamos. Adelante, Héctor, estás con tu micrófono apagado. Buenas noches, disculpen. Licenciado, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiera ser el primero en iniciar. Disculpen, estoy en una situación incómoda. Ya. No hay ningún problema. Más o menos. Sí, más o menos iniciar, calcularemos unos 15 minutos. Son 8 participantes, entonces estoy calculándole 15 minutos más o menos. Entonces, adelante, por favor. Muy bien, voy a compartir pantalla. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros, maestrantes. Este es el trabajo oficial, en la cual se basa sobre una estadística basada en una industria en el área de producción. Entonces, esta estadística, ¿en qué se basa? Este trabajo tiene como objetivo desarrollar indicadores KPIs en el área de producción de una industria alimenticia. Esta base lo he conseguido yo porque trabajaba en esta empresa. La empresa se llamaba Delicia. ¿Sí? En base a eso, en el área de producción hemos tenido muchos datos de producción, por la cual mi base de datos está basada en un número de documento, batch o número de producción, en la cual identificaban el tipo de producción que tenían. Entonces, en base a esto, tengo una visualización de de toda mi base de datos basada en la producción. El número de producto, estado, quién lo ha producido, en qué fecha se ha producido, el número de producción que tienen y el tipo de producto que se ha llegado a producir, las cantidades y si realmente se ha podido producir o no, y el costo que no tiene y bajo qué persona estaba a cargo de esta producción. Bueno, los KPIs que he rescatado está basada más que todo en el número de producción, el número de serie, las cantidades planificadas, las cantidades suministradas y la unidad de medida en la cual se ha empezado a producir, aparte del costo. Los KPIs que tengo es la tasa de cumplimiento, TCP, el índice de edición de insumos, si es que se han producido los insumos bien, la tasa de órdenes anormales, si es que llega a pasar algún problema en la producción como tal, y la eficiencia en producción, la eficiencia de producto en producción, qué tan bueno ha sido el producto. Y la última, el último KPI que he tenido es la variación del costo versus el insumo. Entonces, me voy a mi tabla para explicarles mis KPIs. Bueno, miren, aquí tengo una tasa de cumplimiento de producción. ¿Qué medía esta tasa? Medía la eficacia de la planta para ejecutar la producción impactando directamente la disposición del producto al cliente. ¿Cómo medía este KPI? Tenía que medirlo versus la cantidad completada versus la cantidad planificada. Es decir, cuántos realmente se ha podido producir, cuántos realmente se ha podido producir a lo planificado que ya estaba.
Entonces, basando mi base de datos, que ha sido en julio del 2024, se ha sacado una tasa de cumplimiento del 92.6%, que en los estándares de la empresa era algo aceptable. Bueno, aceptable era del 95 a 100, pero haciendo la valorización se ha sacado un 97%. Entonces, no ha sido una buena tasa de producción como tal, pero sí los estándares han sido casi o los máximos que se ha tenido. En mi otro KPI que tengo, es el índice de presión de insumos. Esto en base a qué se medía, era la cantidad suministrada versus la cantidad planificada. Muchos suministros que se tenía para planificar esta demanda, esta producción, teníamos que ver si se podía suministrar todos los productos o insumos, materia prima, para poder producir. Se monitoreaba la eficacia de las materias primas, controlando el insumo real, que no supere lo planificado y evitando sobrecostos. En base a eso, el índice de presión de insumos era muy necesario para ver qué tan rentable o qué tan bueno era el saber si podemos producir el producto, porque no podíamos producir sin insumos. Y si es que faltaba un insumo como tal, si podemos decir, en una botella, si faltaba la etiqueta, ese producto no iba a salir al mercado porque le falta la etiqueta. O si es que al momento de servir la materia prima o esa etiqueta como tal faltaba el código de barras, a lo que sí o sí pedía Senasac, esa etiqueta que estaba mala no se podía producir porque estaba mala, no podía salir al mercado. Entonces siempre había esos problemas, qué calidad lo tenía que solucionar. Entonces, siempre verificaban la cantidad suministrada versus la cantidad planificada. Si realmente podíamos suministrar el producto, se podía producir. Para este periodo de julio, se ha tenido un porcentaje del 101%. Todo lo que se ha planificado sí se ha podido producir. Y tenemos una sobreproducción de 1%. Que se ha ponderado. Entonces, sí ha sido una buena producción en este mes de julio. Sí, el siguiente KPI que tengo es la tasa de órdenes anormales. Esta tasa de órdenes anormales ya se verificaba, digamos, si es que nosotros podíamos producir o no, o si es que había algún problema. Entonces, ¿cómo se calculaba esto? Las órdenes anormales versus las órdenes totales. ¿Esto qué decía? Que medía el porcentaje de las órdenes completando exitosamente y hay veces canceladas o producidas en cero, reflejando los problemas de planificación y de insumos e insumos de calidad. Aquí también viene el tema de la etiqueta. Muchas fichas, muchos ORPs, órdenes de producción, se cancelaban porque había o existía un problema en producción. ¿Por qué? Porque faltaba el azúcar, porque el color no llegaba al estándar establecido y qué calidad exigía, porque el material de ensachetado no pegaba bien, o siempre había fallas de producción en la cual una producción se cancelaba. Obviamente eso no tenía que pasar, pero muchas veces por defectos de la máquina, el operador se ha dormido, se llegaban a cancelar o a botar incluso base. La leche no cojaba bien o se cortaba la leche. Había muchas situaciones en las cuales podían haber existido, algo que no debería pasar, pero se cancelaban las fichas. Teníamos un estándar del 0,5% para este KPI, en la cual ha tenido un 2%, porque existió ese mes que lo estoy analizando los datos, existió un 2% en la cual sí fueron canceladas. Y para esto, en mi hojita de base de datos, disculpo, aquí están las fichas canceladas que no se han podido producir. ¿Por qué? Por faltas de insumo la mayoría de las veces. Y el artículo como tal no se podía producir por estas cosas. Entonces, todas estas fichas que se han podido planificar se han tenido que cancelado porque siempre faltaba faltaba un producto o algún insumo como tal. Entonces no se ha podido producir, pero en la gama de producción que ha podido producir toda la planta ha sido
un número disminuido, se puede decir, pero esta situación no debería pasar porque la planificación debería ser exacta. Vuelvo a mi cuadro. El siguiente KPI que voy a presentar es la eficacia de la producción del producto. Esto lo basan más que todo en cuando se hace o se crean nuevos productos que van a salirse en el mercado. Entonces, ¿cómo lo medíamos este KPI? Era la suma de costos de insumos reales versus la cantidad completada de producción final. Nosotros sabíamos lanzar, o la empresa sabía lanzar, un estándar de producción que no era muy alta, sino era para ver si era factible para el mercado. Entonces, ¿cómo se evaluaba? Se evaluaba el costo de producción por unidad de producto, perteneciendo e identificando los productos que son costosos para fabricar. Como este producto era nuevo, el costo era muy necesario para ver si era rentable o no, si se podía producir o no. Entonces, la suma de los costos reales, de los insumos de los costos reales versus la cantidad planificada tenía que ser exactamente ideal, tenía que venderse prácticamente, ¿sí? Y el costo ha sido de 15 bolivianos. El producto que se ha planificado sí se ha podido vender por completo, y el producto que se ha sacado en esa época era Tampico Aisla 2 litros. Y esta producción ha visto que ha habido una buena aceptación del mercado. Entonces, la inversión que se ha realizado para hacer este nuevo producto ha sido muy buena. Y el siguiente KPI que tengo es la variación del costo de insumos. ¿Cómo lo calculaban? Era la sumatoria de la cantidad suministrada menos la cantidad planificada por el último precio de compra. ¿Qué nos quería decir? Que se cuantificaba el precio financiero de la ineficiencia del uso de los materiales, conectando el desempeño operativo con los resultados financieros. Nosotros teníamos el estándar era aceptado, aceptábamos que era menos 5% o a más 5%. En este caso, aquí ya sí entraba el tema de que teníamos que vender todo lo que teníamos producido para ver si teníamos buena aceptación del mercado, ¿sí? Y lo óptimo era llegar a cero, que no tengamos ni pérdidas ni ganancias, tenía que venderse toda la producción necesaria. Entonces, para ver si la variación del costo era muy buena. Y en este caso hemos tenido un 0%, porque todo lo que se ha podido producir sí se ha podido vender en el mercado. En base a eso, toda mi base de datos, he podido rescatar estos 5 KPIs que han sido buenos para poder tomar decisiones en la producción de la industria alimentaria, de la industria de alimentos de Delicia, donde yo trabajaba en esos tiempos. Y eso sería mi presentación, ingeniero. Ok, gracias Héctor. A ver, una sola pregunta. ¿Por qué la motivación de elegir el tema que has elegido? ¿Por qué esa necesidad de buscar los KPIs dentro de esta temática? Que tú habías mencionado, es una empresa en la que antes trabajabas y tenías alguna relación. ¿Por qué esa importancia? Bueno, mire, yo pertenecía al área de almacenes como tal, y veía que los ingenieros industriales, yo soy licenciado en comercio exterior, me encargaba de suministrar prácticamente las importaciones, en la cual solamente yo veía cómo llegaban los productos y cómo yo disminuía el stock en almacenes. Pero nunca he comprendido bien el cuándo fabricar, cómo fabricar, por qué se fabrica, si realmente era factible fabricar. O sea, desconocía todo lo que eran los indicadores que ellos manejaban, porque muchas veces todo podía pasar en planta o en el área de producción, por la cual se cancelaba. En las noches nos decían, necesitamos más azúcar, necesitamos más producto, y yo decía, ¿por qué? Si ya te he entregado lo que tenías que producir. No, es que ha fallado esto, ha fallado lo otro, tenemos que buscar sustitutos. Y ahora, entendiendo bien cómo ha sido la base, bueno, el trabajo como tal que tomaban las decisiones los ingenieros industriales, ya he podido entender
qué cosas pasaban realmente en el área de producción, algo que yo no desconocía completamente. Y ya analizando bien la base de datos de producción que tenía, mm, he podido ver qué problemas realmente han podido tener. Entonces, mi afán ahorita de estudiar, el hacer esta maestría en Big Data, es comprender cómo entiendo la analítica de datos, porque yo, sinceramente, no conozco bien o desconocía este producto, por eso ahora me estoy complementando con la base de datos que yo ya tenía. Ok, perfecto, Héctor. Gracias por la presentación, gracias por la explicación. No te olvides, por favor, en la entrega del trabajo tiene que ir el documento y la planilla. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. A ti, gracias. Pedro, adelante, por favor. Buenas noches, está bien, comparto pantalla. Ok, perfecto. Ya, se puede ver, ¿no? Sí, está cargando. Sí, estamos ya con tu documento. Adelante. Ya, bueno, en sí, bueno, vamos a ir con la presentación. Este trabajo final parte de, bueno, del cuadro de mando integral que desarrollamos prácticas atrás, tanto la primera, la segunda, que ya habíamos definido los indicadores individuales, que estos relacionados a, bueno, a procesos internos que teníamos que manejar, tanto aquí como lo que voy a presentar a continuación son de mantenimiento, capacitación, calidad del producto, todo basado a la industria de bebidas alcohólicas, a una área específica de industria de bebidas alcohólicas. Bueno, aquí en descripción podemos tener un poco de lo que teníamos antes, en este caso, ya que, como bien dije, corresponde a una industria de bebidas. ¿Y qué planta necesita? Asegurar la continuidad de la producción, controlar su mantenimiento, eh, fortalecer la capacitación hacia los internos, hacia los nuevos personal que se adquieren y reducir los reclamos de calidad, digamos. Esos serían los primeros indicadores que, bueno, fueron enfocados a las anteriores prácticas y propuestas, ¿no? Que se podrían decir. Vamos a pasar a la descripción de las dimensiones de BCC, en el que no voy a indagar mucho, que bueno, que se utilizaron procesos internos, el mantenimiento, la capacitación y aprendizaje, la calidad del producto y bueno, la gestión transversal, que es la unión, ¿no? Podría decirse, de varios de estos tipos de áreas y o indicadores que igualmente que se pueden rescatar. Aquí en la descripción de los KPIs transversales, podemos irnos directamente al Excel que tenemos aquí, que es el que se presentó ayer en la prueba, en la que teníamos más o menos la nomenclatura de todos los KPIs que estábamos utilizando ahora mismo de manera transversal, tanto como uno que es el procesos internos más mantenimiento, que es del índice de continuidad operativa por mantenimiento, tanto el índice de calidad por capacitación técnica, la capacitación más la calidad, el índice de costo por ineficiencia operativa, que tiene de procesos internos y mantenimiento, el índice de ineficiencia energética sostenible, que es el proceso interno de sostenibilidad y más financiera, podría decirse. De última es el índice de entrega segura y conformidad al cliente, que tiene proceso de calidad, logística y, bueno, cliente. Aquí dijimos cómo era la ecuación que se estaba planteando, también cuándo es óptimo, aceptable o rechazado un proceso del KPI, pero ahora mismo aquí abajo ya un poquito más desglosado se podría decir los indicadores. Aquí lo primero es que estos dos indicadores que hice fueron la unión de de los cuatro indicadores que se presentaron en el primer proyecto, el DO y el CMP, en este caso el CCT y el TQR, que bueno, directamente aquí, bueno, te explica un poco de dónde salió cada indicador. El DO de la capacidad
disponibilidad operacional de equipos, el CMP viene al cumplimiento, mantenimiento de operaciones, trabajando en las prácticas anteriores. Pero vamos a indagar como un ejemplo, digamos, en este sector, como por ejemplo, podemos decir que la disponibilidad operacional de los equipos tuvo un 95% de satisfacción de los indicadores anteriores que teníamos. Aquí podemos ver un segundo. Aquí, un 95% en sí es óptimo, podría decirse. Y el CMP, que tuvo un 90%. Aquí podemos decir que el CMP está en aceptable, no está en óptimo. Y la fórmula sería dividida entre 2 y que nos saldría un 92,50. En este caso está en el rango óptimo, bueno, perdón, en el rango aceptable de este nuevo indicador transversal, que es el ICOM, el índice de continuidad de operación operativa por mantenimiento. Y así podemos ir jugando con este siguiente, que es la combinación del tanto el CCT como el TQR. Aquí podemos ver, aquí más abajo, el CCT, que es su índice, bueno, óptimo, sería un 90%. Aquí llega justo a 90%. Y el TQR, bueno, que este era un poquito más, no al 100%, en el que nos sale pero aquí es TQR dividido, una fórmula que, bueno, aquí podríamos explicar mejor, que como el TQR menor es mejor en estos casos, en este indicador, se transforma en 1 menos TQR, digamos, entre menor es mejor, digamos, para usarlo como un control de calidad. En este caso se juega con eso y sale un resultado óptimo. Aquí podemos ver un poco de la lectura que nos permite analizar la técnica de ayudar y y mantener controlados los reclamos de calidad. El resultado es óptimo, bueno, como se ve, porque combina buen cumplimiento de capacitación bajo el nivel de reclamos. Esto, como lo vimos ayer, es la capacitación de aprendizaje más calidad del producto en las dos diferentes zonas. Estos tres últimos indicadores ya son más enfocados en diferentes tipos de áreas y no tanto en la unión de dos indicadores antiguos que teníamos, como el costo, como el tercero que aquí podemos decir que es el índice de costo por ineficiencia operativa. Y nuestro objetivo es mantener el costo por ineficiencia operativa por debajo del 3% del costo operativo mensual de gestión. Aquí podemos ver en el ejemplo como digamos que el costo de paradas no programadas sería un 18,000, más o menos 18,000 bolivianos, le ponemos un ejemplo, ¿no? Y el costo operativo total sería unos 500,000 bolivianos, que equivale más o menos a un 3,6%, que en términos sería aceptable aquí, digamos, si nos podríamos ver la tablita. Por cuarto indicador teníamos el índice de eficiencia energética sostenible. Aquí ya combinamos la energía y la decisión financiera que se puede dar, que el objetivo era alcanzar el 95% en eficiencia energética mensual, comparando consumo real contra meta de consumo por litro producido durante la gestión 2026. Aquí podemos ver el ejemplo, que el consumo energético meta sería un 0,0 kilovatio por litro, dividido por el consumo energético real de 0,054 kilovatio litro, un poco por debajo de la meta que el real. En este caso se hace la fórmula de división y se obtiene un 92% aceptable. Esto, claro, se saca el 92%, pero se tiene que dividir también aquí una multiplicación en vacío, que sería por 100 para sacar el porcentaje, digamos. Pero eso se omite por nomenclatura, que ya se sabe, digamos, que está dicho, que sería así el porcentaje. Después aquí el último, que es el índice de entrega de conformidad al cliente, en la que podemos suponer, digamos, en estos casos, las 188 entregas presentadas al cliente dentro del plazo y sin reclamos, con las 200 entregas representadas en total del despacho en un periodo dado. Podríamos decir un mes, digamos.
188 dividido entre 2 sale un 94% en rango aceptable en esta cuestión. Aquí podemos ver un poco más a detalle más abajo una tablita que ya no es desglosando tanto, sino viendo el resultado en sí de los KPIs que tenemos aquí arriba. Podemos ver que el ICOM tiene un 92,50%, lo que sí es un aceptable. El IFC un 94 aceptable, óptimo y aceptable y aceptable. En estos casos, en los que podemos ver un ejemplo más o menos de cómo van a funcionar estos indicadores. Ahora vamos a poder volver un poco más al ejemplo, perdón, al Word que teníamos. Aquí está un poco más desglosado lo que estuvimos viendo con los mismos ejemplos que teníamos en el Excel. Y nos vamos a ir directamente a la interpretación de los resultados. Bueno, en sí los resultados que se pueden ver, aquí ya un poquito más resumido está, perdón, ya. Bueno, el ICOM, digamos, que en sí muestra que la planta se encuentra en una situación estable, digamos, controlada, porque ya que es el junte de dos indicadores, que los dos indicadores justamente estaban en óptimas condiciones, se sale un 92,5% en estos casos, tanto el mantenimiento como, bueno, la mejoría de las maquinarias. El IFC, que tiene un resultado óptimo, lo que indica que la capacitación técnica en relación a todo lo que la mano de obra, digamos, está haciendo en la área, es positiva, con el control de calidad que igualmente se puede ver. De aquí el ICO muestra que las ineficiencias, digamos, operativas generan un impacto económico moderado. No es un resultado crítico, pero sí muestra, digamos, que las fallas o paradas tienen un efecto financiero. En estos casos, 3,6%. El cuarto indicador que, bueno, indicaba que el consumo energético está cerca de la meta, aunque todavía se puede mejorar para reducir el costo, claro, y fortalecer la sostenibilidad. Y por último, el ISC, que muestra que la mayoría de entregas se realizan correctamente, pero todavía falta llegar al nivel óptimo frente a lo que el cliente espera. Por último, bueno, vamos a ver un poco más a detalle la importancia del análisis cuantitativo para la toma de decisiones. Con los ejemplos que ya dimos y con todo lo que estuvimos analizando desde el principio, digamos, se puede decir, digamos, que tanto ambos, digamos, el análisis cuantitativo y cualitativo son importantes, porque ambos en ciertas formas se complementan, digamos, ya que el análisis cuantitativo muestra el resultado numérico. Por ejemplo, bueno, permite ver si el KPI dio 92,5 o un 94, 3,6. Pero el número por sí solo no siempre explica la situación. Por eso se utiliza el análisis cualitativo, porque nos permite interpretar los resultados, si es óptimo, bueno, en estos casos mis indicadores, óptimo, aceptable o rechazado. También permite que entendamos mejor las consecuencias de lo que se está trabajando muy por debajo de todo lo que está saliendo a la luz, se podría decir. Por ejemplo, un mantenimiento preventivo que, digamos, que contenga un 90%, puede parecer bueno, pero todavía significa que hay actividades pendientes que podrían generar fallas futuras. Si eso sí nos podemos poner más quisquillosos, porque digamos, si algo no falla ahora, puede ser que mañana falle, o puede ser que falle la siguiente semana, o el siguiente mes, siguiente año. Bueno, referente también al análisis transversal, que esto aporta más valor porque muestra que las áreas de una planta no trabajan separadas, digamos. Claro, porque estuvimos viendo tanto a diferentes tipos de áreas técnicas como tanto áreas de financieras o, bueno, recursos humanos, se podría decir. Y bueno, eso sería todo, ingeniero.
Ok, a ver, si yo quisiera extrapolar esta tu propuesta, la tabla básicamente, algún tipo de, algún otro tipo de empresa, ¿qué limitaciones existirían o qué ajustes se tendrían que hacer? ¿Cómo sería ese proceso de adaptación? Ya. Em, en sí esto depende mucho de las áreas que una empresa cuenta, porque digamos que, no, perdón, los recursos que una área cuenta, porque no puede ser lo mismo, digamos, que tanto el área de mantenimiento como el área de procesos internos puede ser que no funcionen igual en una u otra empresa, porque puede ser que no haya suficientes insumos, no haya suficiente personal de mantenimiento que pueda hacer el proceso de mantener todo el tipo de maquinarias posibles. Se tendría que adaptar bastante en ese sentido, dependiendo de cuántas personas hay en el área, o si existen este tipo de áreas, o qué áreas se pueden amoldar, ¿no? A un cambio. Por ejemplo, aquí en el indicador número 5 no sabemos si una área de producción también va a ser exportación, o si solo va a ser solo producción, o si solo va a ser solo exportación. En ese sentido, cambiaría bastante dependiendo de qué áreas se estén manejando o qué áreas se pueden sustituir, digamos, a las áreas que se estimaría que se están manejando, digamos, aquí en esta propuesta. Ok, estaríamos hablando de, normalmente los KPIs responden a una planificación estratégica y esa planificación estratégica responde a la misión, a la visión y a la política de la empresa, ¿no? Entonces, Sí. sí, sí sería posible hacerlo, pero obviamente con ciertas consideraciones y limitantes que se tendrían que tener. Ok, gracias, gracias Pedro. Gracias. Muy bien, ¿con quién continuamos, por favor? Jesús, Sergio, Edwin, Renny, Dainor, Milton. Yo puedo presentar, por favor. Adelante, Milton, por favor, gracias. A ver, un segundito. Por favor, ¿me confirman si se ve? Y ya, sí, correcto, ya se ve. Adelante. Ya. Bueno, un poco dando continuidad a lo que se ha presentado ayer. Yo he planteado hacer un balance scorecard referido a lo que es el tema de siniestros viales, pero principalmente cruzando información de bases de datos de tres instancias diferentes. Sería la Policía Boliviana, las predicciones de población del INE, registro de hechos vitales, y bueno, también he incluido el parque automotor. ¿Por qué se ha querido hacer esta? ¿Por qué se justifica? Porque principalmente cuando hablamos de algunas estadísticas descriptivas, se resume a un simple conteo de hechos, ¿no? Donde los datos nos puede dar un sesgo. La principal idea de esto es generar información, indicadores para la toma de decisiones y generación de política pública, pero basados en evidencia, ¿no? Entonces, como les comento un poco que, por ejemplo, cuando se presenta información de la cantidad de hechos de tránsito, siempre estos se presentan en mayor magnitud en lo que son el eje, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y esto se debe a que hay mayor cantidad de población, y a mayor cantidad de población hay más probabilidad de que existan más hechos, ¿no? Entonces también a mayor parque automotor puede haber también mayores hechos. Entonces, con nosotros ya hacemos un cruce, diferentes KPIs ya planteando tanto en los numeradores como en denominadores diferentes variables, como en este, por ejemplo, el primero, la cantidad de personas muertas en hechos de tránsito respecto a una población.
ya nos sale otros departamentos donde puede existir mayor presión o mayor datos más altos en los accidentes, que merecerían tener un poco más de focalización por parte de las autoridades que encargadas de hacer la política, ¿no? También cuando hacemos, con este caso, ¿no?, personas muertas sobre el total departamento, cuando vemos la cantidad de personas muertas respecto al total de defunciones, también ese tipo de comparaciones nos permite identificar de mejor manera, ¿no?, dónde se ocurren más hechos. En los resultados que voy a presentar más adelante, pues resalta lo que es Potosí y Oruro principalmente, ¿no? Entonces, de manera general, se han planteado diferentes KPIs, que vendrían a ser ratios, en 4 dimensiones, ¿no? Lo que es la severidad del daño poblacional, que está más enfocado a lo que son las pérdidas de vidas y la exposición demográfica. La dimensión 2, que es la caracterización sociodemográfica y conductual, que está enfocado a identificar los perfiles de riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones, y he hecho un poco más de énfasis en lo que son los niños jóvenes. Por otro lado, la causalidad de vectores mecánicos y el entorno, ¿no? Analizando lo que es principalmente la conducción en estado de ebriedad, ¿no? Y finalmente, la cuarta dimensión está referida a la calidad de datos y a la completud de la información, ¿no? Identificando y haciendo una relación principalmente con las causas de los hechos, aquellos que son indeterminadas y se clasifican también como otros, ¿no? Como una bolsa que no nos permite establecer a mayor detalle cuáles han sido las causas, ¿no? Es un dato muy importante. Y también que hay bastante vacío de información, debido a que a veces hay fuga del lugar del hecho de las personas involucradas, por lo cual la policía se ve limitada a hacer el relevamiento de información, ¿no? Bueno, ayer ya mostré de manera rápida los diferentes KPIs para estas dimensiones, y ahora un poquito quería compartir el Excel, ¿no? En esta tabla, que vendría a ser ya los resultados, ¿no? Se han calculado los diferentes KPIs, donde aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Potosí, Oruro, que en lo que es la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes, tienen el mayor valor, ¿no? Y Beni tiene uno de los menores, las menores cifras. También el índice de impacto en la mortalidad general nos vuelve a mostrar, ¿no?, que Potosí y Oruro tienen los valores más altos, y no necesariamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz como en otros, ¿no? Y bueno, en otros índices, por ejemplo, en lo que es el tema de los jóvenes, también están, acá ya podemos identificar por colores los que son los más altos, los más bajos. Me falta ajustar un poquito a los umbrales que se describen en cada KPI, pero no me ha dado el tiempo, ¿no? Entonces, estos ya son los 17 KPIs planteados, ¿no?, para donde ya se puede hacer un análisis más detallados por cada una de las dimensiones. Aquí tenemos 4 KPIs en la primera dimensión de severidad y daño poblacional. Tenemos 4 también en lo que es la caracterización sociodemográfica, 3 en la causalidad del entorno, 1 en lo que es la calidad del dato, y los 5 que son transversales, que los transversales hacen un cruce entre variables, ¿no? Por ejemplo, acá estamos enfocando en el segundo, en la segunda dimensión, se hace un análisis más detallado de lo que es accidentes de motocicleta. Y en el tercero, el área rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los indicadores transversales puede cruzar estas variables, ¿no? Los accidentes en motocicleta en área rural, para ver un poco más de manera más específica, ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho a detalle de cada uno de estos KPIs, pero aquí ya podemos ver de manera general por los colores cuáles son los que estarían teniendo los valores más altos y los más bajos, ¿no? Por ejemplo, aquí en de índice de vulnerabilidad,
infantil en siniestros de motocicletas, podemos ver que el dato más alto es en Benipan, y esto es coherente porque ahí también el parque automotor, el medio de transporte más utilizado son las motocicletas, ¿no? Entonces nos ha brindado información muy interesante. También, por ejemplo, acá en lo que es la calidad del dato, nos sale que en Cochabamba es muy alto, ¿no? Es muy alto los casos en que se ha puesto indeterminado o en otros, y esto se debe a que hay que estudiarlo un poquito más, porque no es en algunos casos para tomar la decisión directamente, sino esto, por ejemplo, se debe a que los efectivos policiales encargados del registro es muy probable que no estén capacitados, ¿no? Entonces le ponen a hacerlo de manera rápida, indeterminado, o le ponen alguna descripción que no permite hacer una clasificación en las restantes categorías de esta misma variable. Eh, y así hay algunos datos interesantes que ha soltado este grupo de KPIs para focalizar de mejor manera, caracterizar, ¿no? Los hechos de accidentes de tránsito, saber dónde ocurre, por qué causas y quiénes son los que más generan, ¿no? Por ejemplo, había un indicador, no lo tengo, que hacía la comparación de hombres respecto a mujeres, donde realmente hay una gran diferencia en que el conductor protagonista de los hechos son los varones, ¿no? Y cuando hacemos este análisis en el área rural, la brecha todavía se amplía mucho más. Entonces, todo esto está con fórmulas, aquí están en celdas escondidas las variables que nos permiten hacer los cálculos, y bueno, ya un poquito entrando a lo que es el análisis de los resultados, ya algo más general. Aquí, bueno, aquí está la descripción de cada uno de los KPIs siguiendo el criterio SMART, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interpretación, en la dimensión 1 podemos ver que, como les comentaba, ¿no? Que Potosí y Oruro, en lo que es la media nacional de la tasa de mortalidad, que es 14.58, está muy por encima, ¿no? Con 34.68 y 29.82 casos. En lo que es, por ejemplo, en Pando, en el índice de muertes en siniestros viales respecto a la cantidad de hechos, de cantidad de defunciones, tiene una participación igual alta, ¿no? Pando y Potosí. En lo que es la fuerza de impacto extrema, Potosí también registra un índice alto de letalidad estructural, con un 24.45%, ¿no? Que resalta respecto a los demás departamentos. Esto implica que uno de cada 4 ciudadanos alcanzados por un siniestro con daños personales en este departamento fallece, ¿no? Aquí se ha sumado lo que son las muertes y las personas heridas. Y en lo que es en la segunda dimensión, la caracterización demográfica, tenemos, ¿no? El que los jóvenes, el que este índice supera el umbral crítico de 1.5 en todos los departamentos, ¿no? De acuerdo a los parámetros de aceptabilidad que se habían planteado inicialmente, que también, como ha sido se han puesto unos rangos muy a priori, como se podría decir, es necesario darle una vuelta y tal vez ajustar los umbrales, ¿no? Para establecer, ¿no? Como en este caso nos pasa que la mayoría supera estos umbrales, ¿no? La media nacional es de 0.2 y la mayoría supera el 1.5. Esto nos confirma estadísticamente que en todo el territorio nacional los conductores varones de 28 a 18 años fallecen en una proporción que duplica su peso demográfico real respecto a las proyecciones de población, ¿no? Entonces es muy interesante porque ya podemos hacer análisis por rangos etarios, ¿no? Y aquí se puede ver que la población entre 18 y 28, que cantidad de fallecidos respecto a las poblaciones de población, también tiene es más vulnerable, ¿no? La asimetría de género, de lo que les comentaba, la razón de masculinidad,
alcanza niveles extremos, ¿no? A nivel nacional, con más de 1000, casi 1500 varones por cada 100 mujeres, ¿no? Y en el caso de Potosí, por ejemplo, y Oruro llega a 5300 por cada 100 mujeres y en Oruro a 3100, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí se van a plantear unas políticas de prevención, de, no sé, pues, conducción preventiva, debería enfocarse más a este tipo de rangos etarios y varones, ¿no? Después también ha habido un KPI, siguiendo lo avanzado en el curso, la aplicación de la densidad de kernel, eh, donde nos dice que en Benipando se evidencia una normalización cultural del uso del teléfono celular, ¿no? En personas jóvenes, ¿no? Claro que esto ha sido un ejercicio solamente para medir el indicador, porque no contaba con esta base, pero sí en la simulado, ¿no? No sé si se ve el Excel. Aquí, por ejemplo, se han simulado unas bases de datos, ¿no? Para poder hacer el cálculo del indicador. Y bueno, ¿no? Igual, ¿no? En lo que es la calidad del dato, lo que les comentaba, ¿no? Hay en algunos departamentos donde las categorías en indeterminados, información u otro, es muy alto, ¿no? Entonces ahí hay que ver la calidad del dato, ¿no? Desde lo que es la recopilación, porque puede generar algunas distorsiones para la toma de decisiones, ¿no? Igual acá se hace una pequeña descripción de los indicadores transversales, que en algunos casos se han ido desinflando también, ya han habido departamentos donde prácticamente no se han registrado casos, ¿no? Por ejemplo, muertes de niños en motocicletas en área rural, ¿no? Ya se me ha desinflado la base de datos para sacar los ratios en algunos departamentos. Entonces, ¿por qué es importante, no? Como les decía, unas, una serie de indicadores nos permite hacer un análisis más integral del fenómeno de hechos viales, donde lo que se quiere es ver dónde, quién y qué, ¿no? Es el fenómeno que está relacionado con el fenómeno criminal de la siniestralidad. Principalmente el objetivo es generar información para la toma de decisiones, pero basados en evidencia, ¿no? Eso sería la parte que deseo compartir con ustedes. Perfecto. ¿Cuál es el impacto en la sociedad de tu propuesta? ¿Cuáles serían aquellos resultados esperados que se tendrían a partir de esta analítica que se podría hacer? Principalmente viendo los resultados así de manera general, llama la atención los departamentos de Oruro y Potosí, ¿no? Oruro y Potosí, que presentan tasas de mortalidad y morbilidad más altas, ¿no? También los rangos etarios entre 18 y 28 años son los que están más, y varones son los que están más relacionados como conductores protagonistas, ¿no? De estos hechos y accidentes de tránsito. Y esto nos permite generar ya más políticas, planes o acciones preventivas a una población mucho más focalizada, ¿no? Entonces, como tenemos acá el análisis por departamento, ¿no? No solamente para uno, no solamente es hecho el ejercicio a nivel, y también acá al final tenemos el dato a nivel nacional, que nos permite comparar, ¿no? Cómo estamos si estamos por encima del nacional, si estamos por debajo del nacional, y esto es datos interesantes, ¿no? Que nos ayudan a focalizar de mejor manera todo lo que es la generación de política pública, ¿no? Principalmente. Ok, perfecto, Milton. Muchas gracias. ¿Con quién continuamos, por favor? Ainor, Reni, Jesús, Sergio. Edwin, un voluntario, por favor, si no se nos va la noche. ¿Tienes que ir conmigo? Adelante, Jesús, porque a todos nos va a llegar, así que Sí, adelante, Jesús, por favor.
Ya. ¿Se puede ver? Sí, adelante. Un PowerPoint estás presentando, ¿verdad? Sí. Ya. Este es un análisis de rentabilidad de sostenibilidad del modelo SaaS de Q-Alpha Analytics SRL. Contexto ejecutivo. El negocio Alpha Analytics opera en el mercado con un modelo SaaS de suscripciones a $20 al mes, entregando señales tradings generadas por algoritmos Machine Learning. Este es el núcleo de nuestro negocio. Desafío estratégico. La empresa debe demostrar su excelencia técnica, algoritmos y se traduce en resultados financieros sostenibles y en valor percibido. Nuestra pregunta central: ¿la excelencia técnica del algoritmo se traduce en rentabilidad financiera sostenible y valor percibido por el cliente? Tenemos estos datos antes de empezar a hablar de los KPIs, ¿ya? Tengo 1000 suscriptores. Tengo 1000 suscriptores y tengo un precio de $20 al mes. Los costos de infraestructura ascienden a $8,260 por mes. Señales emitidas, 200 señales emitidas por mes. Desafío estratégico. La excelencia técnica del algoritmo se traduce en rentabilidad financiera sostenible a valor percibido por el cliente. Ingresos netos al mes, tengo 20,000. Señales acertadas, 118 de las 200 que tenía. Ya, lo he puesto en estos gráficos porque tenía que haber relación entre los KPIs y por eso yo lo entiendo mejor con gráficos que con flechas que me vayan indicando qué es lo que van haciendo. Ya, se ha dividido en 3 niveles los KPIs. Nivel 1 es donde tenemos los KPIs base. El RPC que mide la rentabilidad por cliente y el PS que mide la calidad técnica del algoritmo, que tengo $14 y el 59% que está en el dominio de procesos internos y en el caso del RPC está en financiera. ¿Ya? En el nivel 2 tenemos el RFP, que es el integrador que sintetiza la eficiencia global del negocio. Entonces, estas dos están relacionadas con estoy haciendo un KPI que está integrando RPC y PS. Entonces, este es el KPI 5 RFPS. Y el nivel 3 que tengo los complementarios, que es el CAE, el IBC y el POC y el IBP. Ahora, ¿qué son estos? El rendimiento financiero de precisión es el RFP, que está en el nivel 2. El CAE es el costo de infraestructura por alerta eficaz, que tengo $70, ¿ya? Ingreso bruto por señal emitida es el IBC. El rendimiento financiero RFP es perdón, este es el 5. El 6 es productividad operativa por cliente, es el POC. Y el índice de valor percibido es el IPV. Vamos a analizar el primer KPI. Es uno de los, estamos haciendo de la base. Tengo ingresos netos que son $20,000. Tengo 1000 suscriptores por $20, ¿ya? Costos directos de servidor, API, soporte, tengo $8,000 por mes, ¿ya? Suscriptores activos tengo 1000. Este es un caso específico. Entonces, cuando realizo la fórmula, tengo, perdón,
tengo $14. Me da, la dimensión financiera es aceptable. Dice. El rango de 8 a 15 es aceptable. Tengo una... mi KPI es aceptable de 8 a 15. Analizaremos este KPI. Análisis de sensibilidad. Podemos observar que la base es $20,000 de ingresos brutos. El costo de operación es 8,260 y tengo 1,000 suscriptores. El RPC es $14. Podemos observar que cómo podemos mejorar este índice. Puedo bajar los costos de operación a $6,000. Me tendría el RPC de $16. Es óptimo porque era de 14 a 15. O tengo otra opción también, escalar los clientes. Puedo tener más clientes. Tengo 1,500 clientes. Entonces puedo llegar a un 14.49, que es prácticamente ¿no? Y es aceptable, está en el rango de aceptable. Subir el precio, puedo subir el precio de las suscripciones a $25. Tengo un 16.7 de rentabilidad por suscriptor. Entonces este es el óptimo. Analizando esto, mi estrategia puedo hacer una dual, donde optimizo los costos de 8,000 a 6,500 y puedo subir el costo. Puedo optimizar los gastos y puedo subir el costo. Tengo un RPC de $20 de .67 por suscriptor. Entonces, este sería mi primer análisis de sensibilidad del KPI 1, RPC. Entonces, pasamos al KPI 2. Tengo los componentes, señales acertadas 118, señales totales 200 emitidas. Algoritmo de Machine Learning, datos financieros. Dimensión, procesos internos, es aceptable entre 50 y 60%. La ecuación, aciertos dividido entre totales por 100. Entonces tengo un 59% en este caso. Análisis de sensibilidad. Tenemos 200 señales y 120, la base, 200 señales y 118 aciertos, tengo un 59%, es aceptable. ¿Qué voy a mejorar? Voy a mejorar el algoritmo. En vez de tener 126 aciertos, 118, voy a subir a 126. Tengo un óptimo de 63%. Reducir señales, también puedo reducir las señales. ¿Ya? Y en vez de 118 solo voy a tener 90 señales de aciertos. Entonces tengo un 60%, también es óptimo. Datos adicionales. Con todo esto puedo hacer, ¿cómo puedo mejorar este KPI? Tengo 200 señales y 130 aciertos. Puedo subir los aciertos a 65%, que es excelente. Este sería del KPI 2, el análisis de sensibilidad. Ahora vamos, este es el KPI central del análisis, o sea, que mide efectivamente ingresos totales con la precisión de las señales. Tengo ingresos totales $20,000 y la precisión de 0.5. El costo directo es 8.26. Y la dimensión es financiera, procesos y clientes. Rango, si es menor a 2, es crítico, 2.0. La fórmula me va a dar
haciendo los cálculos me da 1.43. ¿Esto qué me mide? Me mide cuánto gano por cada dólar que yo invierto. En este caso, por cada dólar que estoy invirtiendo, estoy ganando solamente 1.43. Entonces, ¿cómo puedo mejorar este KPI? Componentes, eficiencia bruta, 2.42, factor de calidad, 0.59. Tengo una buena eficiencia RPC y PS tengo 0.56, pero al descomponer el KPI tengo 1 por 1.43. El resultado está rechazado en este caso. Mi negocio no es óptimo en este caso, en este KPI. ¿Cómo puedo mejorar el KPI? Mejorar el PS, subir a 65%, tengo 1.57, que sigue siendo rechazado, porque es menor a 2, es rechazado. Reducir los costos, reduzco a $6,000, 1.97, rechazado. Escalar clientes. La única forma de mejorar este KPI es escalar clientes. Tenía 1,000 a 1,500 clientes, tengo 30,000 y tengo 2.14, que es aceptable. Y la estrategia que se puede utilizar para mejorar este KPI es la dual, mejorar el PS y escalar clientes. Tengo 37,500 en ingresos brutos, 63% del PS, que son el PS, y el 6,500 es el costo de operación, entonces me va a dar un 3.63. Ese sería en el caso del KPI 5. Y aquí podemos ver un sistema completo de cómo están relacionados los KPIs, ¿ya? Tengo el CAE, que integra el KPI RFP, que es aceptable en este caso. El KP1, que también depende, es el RPC. Y podemos ver las relaciones, ¿no? El POC refleja, sintetiza, pondera. Y eso sería, hija. Y tengo mi matriz también que lo he desarrollado. Investigando para cómo hacer los KPIs. Lo que algunos autores es hacer preguntas. ¿Estamos ganando o perdiendo dinero con cada usuario que se usa de nuestra plataforma? Ese es el RPC. Ingresos por suscripción. En el caso del PS, precisión de señales, ¿estamos gastando eficientemente nuestro presupuesto tecnológico para producir valor real, señales ganadoras, o estamos quemando dinero en infraestructura ineficiente? En el caso del 5, el que estábamos haciendo, nuestra tecnología de presión se traduce en eficiencia financiera, en ingresos, costos. Este es el KPI principal que nos puede decir si es eficiente, si estamos ganando dinero o es sustentable en el tiempo este negocio. Ingeniero, eso sería todo. Ok, perfecto, gracias. Entiendo que esto es para el tema de manejo de un trade, ¿verdad? Sí. ¿Podría llevarse a un contexto, no sé, de la banca o de inversiones que no necesariamente están relacionadas en el contexto que tú estás marcando? ¿Sería factible? ¿No? ¿Cuáles serían las componendas a tomar en cuenta? Lo que estaba haciendo era, como ya era para pensar en ya hacer plantear un tema para el final de esta maestría, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención lo que es el trading, pero esto de llevarlo a banca sí se puede hacer, y ese es el proceso tal vez
a futuro llevarlo, ¿no? Actualmente recién estoy empezando a hacer lo que es, cómo funciona el trading y los demás, lo que es mercados financieros también se maneja de la misma manera, pero tiene sus matices, es un poco diferente, pero es la misma forma de trabajo, o sea, comprar valores, comprar, qué sé yo, acciones, venta de acciones, bonos, también se traduce en este proyecto. Entonces, hay ya datos históricos que se puede ya utilizar Big Data y hacer este tipo de análisis con Machine Learning y sí es factible hacer esto. Entonces, esa es la idea de este proyecto. Como le decía, la institución, hay una persona que ya tiene experiencia en trading y también tiene comunicación con otras personas que hacen otro tipo de inversiones. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Y como actualmente no estoy ligado a alguna empresa donde podría conseguir información para hacer un tema de tesis, entonces lo estoy planteando esto porque hay bastante información en Internet sobre esto, o sea, datos históricos. Ok, perfecto. Gracias, Jesús. Continuamos, por favor. Reni, Sergio, Edwin, Dainor. Si gusta, puedo Buenas, presentar. Sergio. Adelante, Dainor, luego Reni. Perfecto. Eh, Buenas noches, ingeniero, Buenas noches, compañeros. adelante, lo escuchamos. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Se pueden ver? Todavía está compartiendo el fondo de lo que viene a ser el Meet. No está compartiendo todavía su documento. Ya. Ahora sí, ya se está visualizando el Excel. Adelante. Ya, bueno, mi esto va orientado al tema de eh, mantenimiento, ¿no? Ahorita estoy de encargado de la parte eléctrica, electrónica, del ingenio azucarero de San Buenaventura. Y no sé si han escuchado de eso, ¿no? Y a mi disponibilidad están como 180 flotas, de las cuales esto está reflejado en el mantenimiento eléctrico electrónico, más no así en mantenimientos, digamos, mecánico y demás mantenimientos que podrían existir en unas flotas, como ser, digamos, cosechadoras de caña, fumigadoras, cargadoras, tractores, ¿no? Agrícolas. Y también hay maquinaria pesada, lo que muestra, ¿no? Cada maquinarias, motoniveladoras, palas cargadoras, volquetas, ¿no? Camiones y buses también se tienen en el ingenio, los cuales están, digamos, algunos están, bueno, la mayoría están en revisión, ¿no? Los que están en verde son indicadores que están operables, los rojos no operables, y los que están amarillos serían, digamos, los que están a una revisión eléctrica, ¿no? Por temas de tiempo no se ha podido hacer. También el personal que cuenta, ¿no? A mi cargo están más o menos dos técnicos y dos ayudantes. Entonces, en el tema de motocicletas, en la parte de liviana y camionetas, hay nomás un número considerable, pero en fin, esta base de datos, ¿en qué fin se hace, no? Primero para la siembra de caña, y también durante 3 meses es la cosecha de caña, lo que le llaman denominada SAF, ¿ya? Entonces, hasta ahorita yo he entrado a trabajar en abril, en la parte de enero, febrero, marzo, no había encargados, ¿no? Entonces tampoco han hecho mucho trabajo. Desde ahí más o menos estoy cuantificando un poco de avance que tengo, y también el estado de las flotas, ¿no? Y más adelante vamos a ver, digamos, por qué no tenemos mucho avance, ¿no? En el tema de
de los equipos y también en conjunto a un calendario que se le denomina calendario agrícola, donde se planifica cada año cómo, para qué fechas y qué fechas tienen que estar ciertos equipos. Por ejemplo, digamos, en esta hoja de resumen, para, digamos, el requerimiento de asistencia de Cañeros 1, que es para siembra, solo nos falta disponibilidad del equipo número 13 y una motocicleta. Lo demás está disponible, ¿no? Entonces, nos está pidiendo un tractor agrícola 185 de la marca HP X Puma, ¿no? Ya, pero para la otra parte, que sería, digamos, el otro equipo de siembra, tenemos varios que están inconclusos, ¿no? Operables 3 y 7 inoperables. Y para zafra es el resto de la maquinaria. La zafra durante 3 meses es donde hacen la actividad de cosecha, se trabaja las 24 horas del día. Entonces, para esto, entonces he estado investigando un poco del Power BI. Entonces, me he hecho unos indicadores donde tengo la disponibilidad general de flotas, que tengo un avance, ¿no? Que nos indica el 28,93%. También aquí podemos ver, ¿no? Según sea, digamos, el color, tengo 18 tractores, a revisión son 19, son el 71% de este, pero en tractores serían 24, ¿no? En camiones igual es 21, en liviana y motos 4, en cosechadoras 11 y maquinaria pesada 11. Y los operables son los verdes y los no operables, los que están en equipos, se podría decir cruciales. Entonces, esos son los que están en rojo. Esto he podido lograr con datos transversales, como dice, cruzar de datos, ¿no? Hecho un resumen total, flota total. Y aquí, digamos, me indica más específicamente qué equipos están operables, ¿no? Tengo ahorita 6 tractores Valtra, ¿no? Como indica aquí. Tengo también cosechadores de caña, tengo 4, motocicletas tengo 2, y así un total de operatividad de 46 equipos en total. Y nos dice exactamente, allá se maneja por reos, así como se podría decir una codificación para cada máquina. Entonces, nos está diciendo el reo y la máquina, ¿no? Y, bueno, he partido de esa base para poder hacer, ¿no? Los KPIs que he presentado a la anterior, ¿no? Siendo así que los he mejorado de la manera, digamos, la evaluación mensual, KPIs transversales, KPI versus la meta. O sea, si podemos ver, en ninguno he cumplido, ¿no? La meta, por temas también aquí nos indica causas principales del retraso. Una principal causa es la de falta de repuestos, ¿no? Y acompañada de eso son las licitaciones, contrataciones directas que hace, ¿no? El Estado. Entonces, con los nuevos gobiernos, nuevas modalidades que hay de contratación directa, AMPE, fondos de avance o licitaciones, hay mucho retraso. Y entonces, por ende, no podemos comprar repuestos para poder poner en condiciones los equipos, ¿no? Después, diagnósticos complejos, como en cualquier taller nos encontramos, ¿no? Pero son, digamos, no son algo significante, ¿no? Y la planificación también, eso influye, ¿no? Porque para 180 flotas deberían haber más técnicos, ¿no? No han planificado las dimensiones, creo, anteriormente. Y la disponibilidad por tipo de equipo, ¿no? Lo que hemos visto anterior, ¿no? De un total de 55 tractores, tenemos 18 operables, livianas tenemos de 28, 9, maquinaria pesada de 20, tenemos 7, de camiones y buses de 34, tenemos solamente 4, de cosechadores 22 y 8 cosechadoras nomás estamos teniendo. Y en total equipos son 159. Se ha hablado en un principio de 180 flotas, pero de las 180 flotas, solo 159 pueden ser recomendables para poder ponerlas en condiciones, ¿no? Aquí, como les estaba hablando, en los meses de enero, febrero y marzo, no había actividad de nada, porque no había encargados, no había nada. Entonces, desde que estoy yo,
hay un crecimiento, se muestra, ¿no? Tampoco es significativo porque, como les indico, que no tenemos el tema de los técnicos, los números de técnicos adecuados para el monto de las flotas, ni tampoco ayuda los repuestos ni los procesos de contratación. Eso sería, digamos, en sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, la disponibilidad, ha salido en números rechazado, porque no tenemos, ¿no? La meta actual del calendario agrícola más o menos nos indica que deberíamos estar con un 80% en estas fechas, porque después de estas fechas también vienen tiempos de lluvias o cosas así, ¿no? Que perjudican a la siembra. Y bueno, estos datos me ayudan, digamos, y también ya trabajando este año corrido en la empresa, entonces me van a ayudar a hacer la planificación de mejor manera, ¿no? Para poder, digamos, afrontar el año que viene con un mejor equipo de técnicos, también hablar sobre los procesos de contratación que sean más ágiles, porque hay muchas trabas para ello y cosas así. Y bueno, eso sería en conclusión. También hay otra propuesta de base de datos, digamos, que ellos están haciendo, pero la parte de convenios con personas del lugar, ¿no? De ahí, en San Buenaventura. Tal vez pueda hacer también eso más adelante como una base de datos que, digamos, nos ayudan a predecir con cuánto de disponibilidad se puede hacer una oferta contra demanda, digamos, para que no metan la pata, porque ahorita, digamos, los ingenieros agrónomos se encargan de eso, de decirles ya al señor de que va a dar su terreno, ya con un 80%, la primera cosecha, la segunda con un 70, 60, ya al tercer año has recuperado, pero viendo los datos reales, no se ha cumplido eso, ¿no? Y entonces el dueño de la parcela o del terreno indica, vos me has dicho eso, y hay que trabajar en datos históricos para dar estimaciones más adecuadas y también con el criterio técnico que tengan los ingenieros agrónomos, ¿no? Y en conjunto de un analista de datos a veces. Hola. Ok, ok, te digo, gracias por la presentación. ¿Cuál el impacto en la comunidad de tu propuesta? ¿Cómo? ¿Cuál sería el impacto en la comunidad de tu propuesta? En la comunidad, o sea, se refiere al último que he indicado. No, no, en la comunidad en sí, en los pobladores, en la gente que está relacionada, porque tú en algún momento has mencionado el tema, por ejemplo, de la zafra. Entonces, la comunidad me refiero hay un término que se utiliza que son los stakeholders, los interesados, ¿verdad? Y todos los que están relacionados con tu propuesta, que se pueden ver beneficiados por la propuesta que estás haciendo. Bueno, ahorita principales beneficiados sería la empresa y los pobladores aledaños con los que se tiene convenio y cumplir las metas de un calendario agrícola para poder, digamos, intentar pagarles tanto también para que sea la empresa rentable, ¿no? Si no recuerdo, la EASBA es una empresa del Estado y también debería generar sus propias ganancias también en el tema de venta de azúcar y alcohol. Entonces, esta propuesta que estoy haciendo va a ayudar, digamos, para planificar de mejor manera también, tener en cuenta, digamos, cómo nos ha ido este año, porque no tenían, digamos, estos datos, o sea, sí tenían a grandes rasgos, pero nada fiable, ¿no? Tenían otros sistemas de llevar así cuentas. Ok, perfecto, Dainor. Gracias por la presentación. Continuaremos, por favor, Reni. Si no me equivoco, tú estabas con la mano. Bueno, dijiste el momento de Dainor. Adelante, Reni, por favor. Está bien. ¿Se puede ver? Sí, estamos viendo ahí el Excel. Gracias.
Perfecto, voy a presentar los 5 KPIs que realicé, estos KPIs transversales en la gestión de reclamos, ¿no? Para una corredora de seguros, específicamente para el área de reclamo de ramos generales. Entonces, el primer KPI encontrado es la eficiencia global del caso. Este KPI nos permite identificar lo que es o qué casos generan mayor valor en un menor tiempo. Entonces, como fórmula está el monto pagado por la aseguradora, que es dividido por el monto reclamado, y esto está ajustado en días. Luego tenemos un siguiente KPI, que es el ICS. Este KPI nos ayuda o nos permite identificar qué casos generan mayor valor en menor tiempo. No, perdón, estoy aquí. El ICS son los índices de casos cerrados. Esto es un porcentaje que nos da de cuántos casos tenemos cerrados versus cuántos los tenemos abiertos. Entonces, hacemos una simple división y luego lo llevamos a un valor porcentual. Luego tenemos el índice de relación pagado versus lo reclamado. Este KPI lo que nos mide prácticamente es eso, ¿no? O sea, evaluar el impacto financiero de una gestión. Muchas veces una cosa es lo que el asegurado reclama versus lo que la compañía de seguros paga. Siempre hay una diferencia por el tema del deducible, ¿no? Que como tal es una deducción del monto reclamado, o a veces se rechaza muchas cosas y por lo tanto llega a ser un monto menor lo reclamado y lo pagado ya es significativo. Luego tenemos un índice de calidad de gestión integral. Este KPI permite prácticamente identificar cuál es el cuello de botella en nuestros procesos internos, ¿no? Es lo que nos mide la eficiencia del flujo de cada proceso que tenemos a nivel área para la resolución o atención de un reclamo. Y por último tenemos el ISAT, que es un índice de servicio ajustado por tiempo, que relaciona lo que es el valor económico gestionado con el tiempo en el proceso. Y así podemos evaluar también una eficiencia económica. Pasado esto, pasé a sacar un pequeño, digamos, una pequeña data de mi área, solamente de casos abiertos en lo que es el mes de julio. Y estuve jugando, ¿no?, con los KPIs encontrados o evaluados, y pude hacer un dashboard en el cual pude identificar que todos mis resultados, bueno, la interpretación de este dashboard es muy negativa. Como les decía, el ICE está muy por debajo del rango que nos hemos puesto, o que me he puesto, del 0.01, lo cual me está indicando que todos mis casos se están pagando muy poco o tardan mucho en resolverse. Entonces, esta gestión de los reclamos presenta una baja eficiencia global, ¿no? Y esto obviamente está asociado a lo que son los tiempos elevados de resolución o una baja proporción entre lo que es el monto reclamado. Después tengo el ICIS, que es como les decía, lo que es casos cerrados versus los casos abiertos, y me da un porcentaje del 43%. Quiere decir que tengo 43% de mis casos que todavía están cerrados. O sea, más bien al revés, que más del 50% de mis casos están abiertos y tengo una baja eficiencia. Es decir, tengo muchos casos pendientes, abiertos por resolución, de los cuales deberíamos mejorar. Luego tenemos el siguiente KPI, que es el IRF, que era igual una relación de lo que es los montos pagados versus lo reclamado. Y si lo llevamos a un valor porcentual,
solo se está pagando el 19% de lo reclamado. Que una interpretación a esto sería que o las negociaciones son bajas, o como les decía, el deducible son muy altos, o muchas veces de toda la cuantificación que hace un asegurado se está pagando muy poco, porque están rechazando parte de todo lo cuantificado o prácticamente no tenía cobertura. Luego tenemos el siguiente KPI, que es el ICGI, que prácticamente sería el KPI tal vez el más significativo que encontré, porque me está dando un valor negativo y es un valor crítico, es -2. En este me había puesto un rango entre 0.7 a 0.4, y al darme un valor negativo quiere decir que hay mucha demora en la resolución de casos, es decir, mucho tiempo perdido, ya sea entre clientes o aseguradora, o no hay un control óptimo en la resolución de estos casos o atención de estos procedimientos. Y luego tengo el siguiente KPI, que es el ISAT, donde igualmente me da un monto de 5.78. Me había puesto un rango entre 200 a 100, lo que me da a entender que el KPI es muy bajo, y lo que quiere decir es que es muy poco el dinero que se genera por día, o que yo estoy recuperando de un caso por día de atención. Entonces, este cuadro de mando integral, que prácticamente es eso, me da como una resolución, digamos, o una interpretación, me da muchas luces para poder mejorar en mis tiempos de respuesta, o mejorar mis tiempos con clientes, con la aseguradora, y poder subirlos, ¿no?, a niveles más óptimos. Sería eso, netamente, mija. Ok. ¿Y cuál es la motivación para elegir este tema? O sea, ¿cuál ha sido la oportunidad, el problema que has identificado para poder elegir este tema? Como yo trabajo en una corredora de seguros, justamente la empresa ha empezado a evaluar al personal mediante KPIs. Entonces nos dijo si podemos, por áreas, podemos proponer por lo menos unos 10 KPIs para que, bueno, la directiva ya tome decisiones y veamos desde dónde o cuáles ellos van a utilizar, y en base a eso mejoremos nuestros tiempos de respuesta. Perfecto. Perdón. Gracias, Reni. Nos faltan dos Ya. presentaciones, por favor. Edwin y Sergio. Inge, ¿podría presentar yo? Sí, sí, adelante y cerramos con Edwin. Ok, ya estoy compartiendo mi pantalla, no sé si se logra ver. No, todavía. Ahora sí, ya está viendo. Ya estamos viendo ahí tu Word. Adelante. Ya, bueno, eh, ahora sí. Este es mi trabajo final. De lo que trata mi trabajo final prácticamente es de hacer el cuadro de mando integral basado en los KPIs para una institución como es Univida, que es una aseguradora que está supervisada por la APS. En ese sentido, se ha trabajado en base a las encuestas realizadas a los clientes o asegurados de la Jefatura Nacional de Cuentas Corporativas, y esta cartera abarca todas las empresas estratégicas del Estado. En ese sentido, se ha tomado en cuenta dos dimensiones, las cuales son clientes y la otra que sería capacitación. En ese sentido, se ha tomado en cuenta para capacitación los diplomados del personal de la Jefatura Nacional de Cuentas Corporativas con relación a los seguros. Y para clientes se ha tomado en cuenta las encuestas, más que todo se ha basado en cuatro preguntas, las cuales son, eh,
si es que a una persona, cuánto tiempo le demoró reportar el siniestro, cuánto tiempo le demoró en la devolución del siniestro, si es que recomendaría Univida, qué tan satisfecho está con la atención recibida, ¿no? Y en ese sentido, la base de datos se ha alimentado de una encuesta de 1.729 asegurados, los cuales se han respondido mediante forma digital en un Google Forms. Esto ha sido de forma anónima, no sé si se logra apreciar. Este es el link, digamos, que se les ha proporcionado para que puedan llenar la encuesta, que tiene también eh, otras preguntas para que puedan complementar la información que era necesaria en su momento para ver la veracidad, para ver a qué ramo pertenece el seguro, para ver desde cuándo está trabajando en esa institución, desde hace cuánto conoce el seguro, de qué departamento es, etcétera, para tener un dato más fiable y también poder identificar qué regionales están siendo cuellos de botella, al mismo tiempo de poder también hacer una evaluación por la empresa a la que pertenece. En ese sentido, tenemos un análisis más integral de toda la información. Se puede ver que acá están las 1.729 respuestas y están disgregadas por empresa, están disgregadas por antigüedad, están disgregadas por edad, que también son factores relevantes al momento de hacer un análisis integral de la información. En ese sentido, se ha procedido a hacer lo que es los KPIs, tomando en cuenta las dimensiones que ya se han mencionado. Y la descripción del caso de esto es prácticamente la que ya les había mencionado, que es para la empresa de Seguros Univida, específicamente para la Jefatura Nacional de Cuentas Corporativas, en ese sentido se procede con la encuesta de satisfacción de asegurados, llegando a 1.729 respuestas válidas, de las cuales solo 207, o sea, el 12%, han sido asegurados que han sufrido siniestros, para que podamos evaluar lo que era el desempeño más que todo del área de siniestros al momento de la atención. Y bueno, en ese sentido hemos logrado realizar estos KPIs para poder evaluar el desempeño de tanto nuestros funcionarios como también la capacitación que se les ha brindado para que puedan responder a nuestros asegurados. Entonces, los KPIs que se han planteado son los siguientes. En primera instancia, en la dimensión de capacitación se toma en cuenta lo que es la cobertura de planes de capacitación. Prácticamente lo que es medir la proporción del personal de cuentas corporativas que cuenta con un diplomado en seguros, ya sea auspiciado por Univida o cursado de forma particular. Entonces, la fórmula de cálculo prácticamente es el personal con diplomados entre el personal total, que en este caso son 4 de 5. Entonces, consideramos que lo óptimo es más del 90%, lo aceptable es el 80 hasta el 90 y lo rechazado va a ser del 80% para abajo. Actualmente es el 80% del personal que está capacitado para en seguros, que tiene un diplomado en seguros, entonces es un KPI que es válido y que al mismo tiempo nos da un resultado positivo. Por otro lado, el KPI transversal que se comentaba ayer es más que todo el índice de capacitación con impacto en la atención al público. Quiere decir, las personas que han sido capacitadas, el personal capacitado, que ha recibido un diplomado en seguros y que está atendiendo los casos de siniestros. Entonces, lo que se ha hecho era más que todo hacer una individualización por institución para poder evaluar cómo se ha ido desempeñando eh, cómo se ha ido desempeñando el personal con distintas instituciones, ya que no todos las instituciones reciben la misma atención. Hay diferentes pólizas por institución. Ya pueden ser vida grupo, ya pueden ser accidentes personales o incluso DGH o RTC, que son desgravamen hipotecario y renta temporal de cesantía. Entonces, la atención y las coberturas que se tienen por póliza o por tipo de póliza son diferentes y se ha hecho una evaluación integral por institución para que también esto pueda servir al momento de hacer una evaluación, poder ver qué instituciones son las que tal vez tienen más deficiencias o las que están presentando una mayor inconformidad, por decirlo así.
El otro criterio que se estaba tomando, la otra dimensión que era la de clientes, está tratando de medir el tiempo promedio de respuesta de los siniestros en base a a las respuestas que se han ejecutado en el Google Forms, en las encuestas. Entonces, en ese sentido, lo que estábamos viendo era que el tiempo óptimo debería ser menor o igual a 7 días, el aceptable es de 7 a 15 días y, bueno, rechazados más de 15 días. ¿Por qué hemos aumentado tal vez un poco el criterio para que podamos también comparar con otras aseguradoras? Era prácticamente que por procesos internos debe de ser 7 días, pero en comparación con lo que tarda el mercado en general suele ser 2 semanas, entonces se ha tomado en cuenta como aceptable 15 días. Y en el caso de las personas que han sufrido siniestro, que son 207 encuestados, el, la media, o sea, el promedio es de 9,9 días, que es un estado aceptable, por decirlo así. Aquí ya se ha hecho un gráfico por el KPI, también la división por la distribución de la respuesta, dando los porcentajes que se pueden visualizar. Eh, Posterior, para poder también medir el tiempo de pago de indemnización, que también es el tiempo que bueno, que hemos probado que es el tiempo de respuesta más alto y al que debemos de apuntar al momento de hacer tal vez cambios estratégicos o visualizar los cuellos de botella, es este. El tiempo promedio de pago de indemnización, según nosotros, bueno, el KPI que se ha planteado, el tiempo óptimo debería de ser menor o igual a 10 días, el aceptable de 10 a 20 días y el rechazado mayor a 20 días. En este caso, la media es de 18 días, que es casi el límite aceptable. Sin embargo, hay casos donde son 30 días o más que una persona suele estar esperando la devolución o indemnización de su siniestro. Entonces, en general, se ha identificado que este es el cuello de botella y es el área donde debemos de reforzar la atención. Entonces, aquí ya se ha hecho una distribución por los días que suele tardar la compañía. Como pueden ver, más de 30 días son 64 personas de las 207 y eso es un número alarmante, la verdad, que nos demuestra que este es el cuello de botella al momento de la atención al cliente. Se ha tomado en cuenta también el nivel de satisfacción en la atención. En ese sentido, al asegurado se le ha dado 5 opciones, o sea, se podría decir que la encuesta es una escala Likert de 1 a 5 que te da 5 opciones, donde la primera es la peor y la 5 es la mejor, donde se ha podido demostrar que las personas están satisfechas, por decirlo así, con nuestra atención. Al menos el 50,8% sí está satisfecha con nuestra atención y hay un 49,2% que no lo está y en el cual debemos de trabajar. Esto se ha tomado en cuenta solamente 187 personas que han tenido contacto directo, ya que había en este caso una quinta opción, que era que nunca tuvo contacto con Univida, quiere decir que nunca ha llamado, nunca tuvo la oportunidad quizás de comunicarse con el área de siniestros. Entonces, de los 207 que han sufrido siniestros, hay un porcentaje que no ha utilizado el seguro, que también es un dato importante que debemos de tomar en cuenta para la evaluación que se va a realizar. El otro KPI es el índice de recomendación, que prácticamente está utilizado en la encuesta, la parte final donde se hacía la consulta directa de ¿recomendaría Univida? Sí o no. Y bueno, podemos apreciar que en este caso hay un 34,4% que sí nos promocionaría, por decirlo así, pero aún es una escala un poco baja para la percepción que se tiene, ya que debíamos de estar al menos en el 40% de satisfacción de los clientes. Después he hecho lo que era el CMI para que podamos más que todo hacer una eh, visualización de lo que son las dimensiones, los KPIs, de qué tipo son, la descripción, la forma de cálculo, la meta que se ha establecido y si cumple o no cumple. Entonces, aquí ya se desglosa lo que son los resultados del KPI, que prácticamente ya los hemos conversado.
Y bueno, eso sería la presentación de mi trabajo. Y Ok. El contexto de los seguros es complejo, ¿no? Sobre todo cuando tienes que ver el tema de las primas y demás. ¿En qué les beneficiaría esta analítica que estás proponiendo? bueno, prácticamente esto es un diagnóstico de cómo es la percepción del público o del asegurado frente a sufrir un siniestro, ¿no? En ese sentido, estamos midiendo lo que son los tiempos de respuesta, más que todo de las diferentes áreas que se encargan de los siniestros, y identificando los cuellos de botella para poder hacer una mejora continua de la atención al público. Es en ese entendido que se tendría que hacer la evaluación de este proyecto. Ok, gracias. Y terminaremos con Edwin, por favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Adelante, por favor, Edwin. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Ya. Ya, Inge, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, puede proceder. Listo. Ya. Bueno, mi propuesta de cuadro de mando integral es aplicado a la analítica de redes sociales del Wally Center. Es una cancha donde se alquila para jugar. Entonces, este es mi trabajo del análisis de comando de mando integral. Está orientada esta analítica a redes sociales de Wally Center, empresa de servicios deportivos dedicada al alquiler de cancha de Wally por horas. La propuesta se concentra en convertir la información generada en redes sociales, consultas, reservas, interacciones, satisfacción, tiempos de respuesta y publicaciones en indicadores útiles para la toma de decisiones. Este cuadro de comando integral no debe entenderse como una simple lista de métricas. Su utilidad depende de que cada indicador esté conectado con un objetivo estratégico, tenga una fórmula clara, puede medirse periódicamente y permitir decidir acciones correctivas. Por ello, la propuesta organiza los indicadores en 4 dimensiones, las cuales son financiera, clientes, procesos internos y capacitación. La finalidad principal es disponer de una herramienta de control que permite evaluar si el uso de redes sociales contribuye efectivamente a captar reservas para la atención al cliente, ordenar los procesos internos y fortalecer las capacidades del equipo responsable de la gestión digital. Para ello, esta propuesta se formula para el periodo inicial de seguimiento de enero a junio de 2026, los primeros 6 meses. Los datos utilizados en la hoja de Excel que utilizamos son simulados y cumplen una función metodológica, la cual sería validar que las fórmulas de los KPIs operen correctamente y que puedan graficarse. En una implementación real, estos datos deberían reemplazarse por registros mensuales obtenidos por redes sociales, agenda de reservas, encuestas de satisfacción, reportes de publicidad pagada y control interno de publicaciones. Ya, entonces, en este caso, estamos proponiendo un análisis con datos simulados. No son datos reales en realidad, porque la empresa de Wally Center está recién en etapa de esto, en las primeras etapas que recién vamos a ir empezando a alquilar, pues el punto, ¿no? El alcance operativo del del mando integral, cuadro de mando integral, es medir el aporte comercial de redes sociales al ingreso mensual de la empresa, evaluar la eficiencia de conversión de consultas en reservas efectivas, controlar la rapidez de reservas y el cumplimiento del calendario de contenidos,
monitorear la satisfacción de clientes y el aprendizaje del equipo y identificar señales de alerta para tomar decisiones correctivas. La base del comando integral está basado en los criterios de SMART, ¿no? Una primera diagnóstico tendríamos que Wally Center requiere aprovechar las redes sociales, no solo como medio de difusión, sino como canal de captación de reservas, comunicación con clientes y aprendizajes sobre preferencias de horarios, promociones y calidad del servicio. Una debilidad frecuente en negocios pequeños de servicios deportivos es medir únicamente los ingresos finales, sin identificar qué parte proviene de acciones digitales ni qué procesos influyen en la decisión del uno de los supuestos para construir este cuadro de mando integral sería la empresa usa redes sociales para difundir horarios, precios, promociones y disponibilidad de cancha. Una parte importante de las consultas llega por mensaje o comentarios en plataformas digitales. La rapidez de respuesta que puede incidir directamente en la pérdida o confirmación de reservas. La satisfacción del cliente depende tanto del servicio presencial como de la atención previa por canales digitales. La mejora del desempeño digital exige registros, datos, analizarlos y convertirlos en decisiones operativas. Entonces, se analiza las 4 dimensiones, lo que es financiera, clientes, procesos internos y capacitaciones. Y aquí tendríamos nuestra mapa de objetivos, las cuales serían el objetivo estratégico, que sería la primera dimensión, sería aumentar ingresos atribuibles a redes sociales y reducir el costo por reserva. Y los KPIs, tendríamos dos KPIs propuestos, que enseguida se va a desarrollar. Y en dimensión cliente sería, el objetivo estratégico sería convertir consultas digitales en reservas y mantener clientes satisfechos. Para ello también tenemos 2 KPIs. Procesos internos, responder oportunamente y ejecutar el calendario de contenidos. Y finalmente, en dimensión capacitación y aprendizaje, desarrollar capacidades digitales y aplicar mejoras basadas en datos. Y tenemos las propuestas de los KPIs que tendríamos en dimensión financiera, que sería el ratio de ingresos por reservas desde redes sociales, que se mediría en porcentaje, costo por adquisición de reservas desde redes sociales, que se mediría también en este caso en bolivianos. Y en clientes tendríamos dos KPIs, que sea tasa de conversión de consultas en reservas, índice de satisfacción de clientes. Ya, entonces, según a ello, tendríamos dependiendo cuál es el mejor en este caso, ¿no? ¿Cuál sería lo más deseable? Y en procesos internos y procesos internos tendríamos el tiempo o promedio de respuesta de consultas que se medirían en minutos, cumplimiento del calendario de publicaciones en porcentaje, y en capacitación tendríamos tasa de capacitación del equipo, y el otro sería índice de mejoras aplicadas, que serían en porcentajes. Y de estos KPIs, la primera, que sería ratio de ingresos por reservas, es la que mide la proporción de ingresos mensuales generados por las reservas captadas desde redes sociales. Su ecuación sería de la siguiente forma: ingresos por reservas desde redes sociales respecto a ingresos totales. Lo óptimo, si el dato nos da mayor al 30%, es lo deseable y aceptable entre 15 y 30, y si el porcentaje sale menor a 15%, sería rechazado. Después tendríamos el KPI, costo por adquisición de reservas desde redes sociales, que mediría cuánto se invierte en publicidad de redes sociales por cada reserva obtenida. Y su ecuación para calcular el ratio sería inversión publicitaria en redes sociales por pagos, ¿no es cierto? Puede ser Facebook o puede ser también TikTok, y respecto al número de reservas desde redes sociales. En bolivianos sería, si es menor a 12 bolivianos,
sería el óptimo, aceptable entre 2 y 20, y rechazamos si es muy caro, mayor a 20 bolivianos, ¿no? Tasa de conversión de consultas en reservas, evalúa la eficiencia de las interacciones en redes sociales para convertir consultas en reservas efectivas. Y su ecuación sería esto: reservas desde redes sociales, consultas recibidas por redes sociales. 35% deseable y aceptable entre 20 y 35, rechazado menor a 20%. Índice de satisfacción de clientes sería el que mide la satisfacción de los clientes encuestados después del uso del servicio. Esto se mediría con el ratio que es clientes satisfechos respecto a clientes encuestados. Entonces, esa proporción, si es mayor de 80%, entonces es lo óptimo, lo que lo haría rentable, aceptable en 60-80%, rechazar si es menor a 60%. Tiempo promedio de espera de consultas, que mide la rapidez con la que la empresa responde mensajes y comentarios recibidos por redes sociales. Su ecuación de cálculo sería suma de minutos de respuesta respecto a total de consultas respondidas. Si es menor a 15 minutos, es el óptimo, y si es entre 15 y 45, es aceptable. Mayor a 45 minutos, diríamos que es rechazado. Después tendríamos el KPI, cumplimiento del calendario de publicaciones. Esto mide la disciplina operativa para ejecutar el plan mensual de contenidos en redes sociales. Y su cálculo procedería de la siguiente forma: publicaciones realizadas respecto a publicaciones planificadas. Mayor 90% sería lo deseable, aceptable entre 70 y 90 y rechazar 70%. Y tendríamos 2 KPIs más, que es la de capacitación. Entonces, tasa de capacitación del equipo mide el avance del personal programado que completó capacitación básica en atención digital y analítica de redes sociales. Su cálculo: personal capacitado respecto a personal programado. 85% es lo óptimo, 60 y 85 es aceptable, y menor 60%. Y finalmente tendríamos el índice de mejoras aplicadas, que mide la proporción de propuestas de mejoras aplicadas a partir del análisis de datos de redes sociales. Mejoras aplicadas respecto a mejoras propuestas sería el ratio, que si es mayor al 70% es óptimo, aceptable entre 40 y 70, rechazado 40%. Todos estos datos se ha visto anteriormente se explicó en el Excel, que tengo ahí mis datos simulados de los 6 meses. Entonces, a partir de eso se ha ido construyendo este balance score. Entonces, ahí tendríamos las evidencias en el Excel, ¿no? Y después, todo esto, análisis se hace de manera mensual en realidad, y después tendríamos las interpretaciones, aunque esta parte me estoy dando cuenta que me faltaría los resultados actuales para decir que la empresa Wally Center, digamos, en qué rango estaría en su evaluación. Entonces eso creo que me falta, y para poder interpretar también los KPIs. Y como concretas recomendaciones tendría que el cuadro de mando integral propuesto permite vincular la gestión de redes sociales con resultados financieros, satisfacción al cliente, eficiencia operativa y aprendizaje organizacional. Los 8 KPIs cumplen una función complementaria. No solo miden ingresos, sino también causas internas que explican el desempeño digital. En la hoja Excel permite validar la funcionalidad de los indicadores, calcularlos mensualmente y graficar su evolución. El uso de rangos de aceptabilidad facilita clasificar rápidamente los resultados óptimos, aceptables o rechazados. La propuesta es aplicable a Wally Center siempre que la empresa registre de manera sistemática consultas, reservas, ingresos, satisfacción, publicaciones y acciones de mejora.
Como recomendaciones sería registrar en cada reserva el canal de origen, redes sociales, recomendación, visita directo u otro, aplicar una encuesta breve de satisfacción después del uso de la cancha, revisar el cuadro de mando integral al cierre de cada mes y no solo al final del semestre, evitar usar métricas superficiales como número de seguidores si no se cuentan con consultas, reservas o satisfacción, y ajustar los rangos de aceptabilidad después de 3 a 6 meses de datos reales. Eso sería en cuanto estoy proponiendo mi trabajo de investigación. Me pareció muy interesante, ingeniero. Yo, la verdad, lo había visto primera vez esto, pero creo que es una buena herramienta, ingeniero. Ok, gracias, Edwin. ¿Qué dificultades ha encontrado en armar esto? Porque obviamente hay que armar un cuadro tomando en cuenta una serie de elementos. Entonces, ¿cuáles han sido las dificultades que usted ha tenido que confrontar o afrontar para poder resolver este trabajo? Dificultades, bueno, en realidad casi todo el trabajo porque es nuevo. Había escuchado en algún momento, pero no simplemente lo sabía digamos, de una técnica, ¿no es cierto?, de control. Entonces, para mí ha sido sigue siendo, es un desafío, pero me está costando entenderlo. Esta es la propuesta de los KPIs. Y estoy viendo que es estos ratios, que es súper interesante porque te dan algunas métricas y pues creo que muy importante es una de esas es el datos que puedes tener. A partir de datos se empieza a construir estas métricas, ¿no? Entonces, Más bien, yo creo que más bien los datos son los que te van a permitir tomar decisiones aplicando las métricas, ¿verdad? Porque lo que tienen que ver ustedes es justamente eso, cuáles son los datos que generan valor, y esos datos que generan valor son los que vamos a utilizar para nuestras métricas. Ok, exacto. Entonces aquí estaríamos concluyendo. No sé qué habrá pasado con la otra mitad del curso. No sé si estuvieron en el módulo previo, pero bueno, ya reporté esto a la coordinación al inicio de la segunda semana porque pensé que estaban con, llamémosle, vacaciones, como habíamos empezado justo el fin de semana largo que era del 4 de junio, pero bueno, han concluido ustedes. No se olviden, por favor, hasta mañana entregar el documento, la planilla, y con esto estaríamos concluyendo. Bien, entonces suerte, éxito en lo que viene por delante, sigan con empeño y hasta concluir, ¿no? Porque entraron al baile y pues hay que concluir completamente. Un abrazo, un gusto, muy buenas noches, Dios los bendiga y cuídense, porque el frío todavía va a hacernos sonar un poco. Muy buenas noches. Sí. Ingeniero, una consulta. He estado revisando la entrega de la tarea. Está escrito que es hasta el 27, pero ahorita me sale para entregar con retraso. No se preocupen porque la fecha está como de hoy, como es hoy la última clase, entonces no hay ningún problema. Yo pongo simplemente la fecha de hoy, pero la entrega es el día de mañana, no hay ningún problema de eso. Gracias, hasta luego. Sí, ¿por qué? Hasta luego, buenas noches.